Decimos que una casa es mucho más que sus planos. Es la materialización de una idea. Y en el proceso, cada detalle cuenta. Por eso hoy vamos a hablar con Federico Daniele, que forma parte del grupo Concrete. Federico, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, mi nombre es Federico Daniele, yo soy Grupo Concrete. Nosotros con mi socio nos dedicamos al diseño, construcción, conducción técnica de obras, ¿sí? De obras de arquitectura. Realizamos distintos tipos de obras como viviendas, locales, dúplex. Bueno, sobre todo nos centralizamos mucho en Córdoba, en la zona de Docta, que es donde nosotros tenemos nuestra oficina, donde trabajamos mucho. Quiero iniciar un poco esta entrevista un poco yendo al inicio. Como en la vida todo tiene un inicio, y antes de poder planificar y proyectar una vivienda o cualquier otro proyecto, hay una decisión que tuviste que tomar y un poco es tu carrera. Así es. ¿Por qué arquitectura? Mira, a ver, yo desde chico, digamos, ya me veía como arquitecto. Yo agarraba, por ejemplo, cajas de zapatos y realizaba maquetas, creaba espacios dentro de las cajas, hacía como casas, digamos. Entonces yo empecé a ver todo eso entre la primaria y la secundaria, es como que ya me inclinaba a lo que es el diseño y a la arquitectura. Por suerte yo lo tuve claro desde chico y siempre me inspiré haciendo esas cosas o viendo distintos tipos de casas y eso. Bien, un poco eso de niño autodidacta, de chico que construyen, que arreglan, que hace, y eso después a lo largo de tu adolescencia hasta decidir la carrera, pero ya era como firme la decisión de ser arquitecto. Así es, así siempre me inspiró el tema del diseño y de las construcciones, entonces por suerte yo lo tuve claro desde chico, digamos. ¿Y parte de tu familia alguien pertenece a este mundo o vos solito? No, la verdad que no, mi familia viene de otra cosa, son abogados o hacen algunas otras cuestiones, pero la arquitectura, digamos, siempre lo que más me gustó a mí. Bien, ¿y hace cuánto estás en el Grupo Concrete? O sea, ¿desde cuándo? Nosotros iniciamos en Grupo Concrete en el año 2017 aproximadamente. Vamos a cumplir entre 9 y 10 años ahora pronto. Nosotros siempre, con mi socio, desde que creamos, digamos, el estudio, empezamos a realizar proyectos y obras de arquitectura muy centrados en Docta, que es donde nosotros estamos. Y bueno, desde ahí empezamos a crecer, hicimos los primeros dúplex que los fuimos vendiendo y fuimos creando otros dúplex más para la construcción. Y como ya estábamos en el barrio y estábamos construyendo, los clientes nos empezaron a contratar para hacer las casas, para hacer sus proyectos de casa, o algunos inversionistas para construir dúplex o algunas otras cuestiones como locales comerciales. Entonces nosotros nos afianzamos mucho en ese barrio y bueno, ahora ya hace 9 años que estamos con esto. Bien, o sea, un público muy variado. Así es. Nosotros tenemos, por suerte, un variado público de creación de proyectos de arquitectura, pero siempre enfocado a la vivienda y más con ese tema, digamos. Bien, y bueno, como mencionaste, entre 9 y 10 años, ya un poco con el grupo, ¿recordás cuál fue ese primer proyecto que vos o tu grupo marcó como importante, como ese hito? Mira, nosotros le damos importancia a todos los proyectos desde el inicio, digamos, tanto de la creación como el proyecto, como después llevar a cabo la obra, pero hemos hecho algunos proyectos dentro del barrio de Docta que por suerte han impactado y han sido vistos como buenos, y entonces nos ha hecho crecer dentro del barrio. Como estamos muy pegados, 7 Soles también, un country conocido, hemos hecho algunos proyectos de arquitectura de más envergadura, particularmente una casa que hicimos ahí más grande, con más detalle, un lote de 1.600 metros, donde dejó una impronta linda para el barrio y nos hizo reconocer un poco más con algunos detalles técnicos o arquitectónicos que uno puede implantar en un tipo de casa como es de esa envergadura, digamos. Bien, un poco la siguiente pregunta era enfocada, no si por ahí fue una persona o un cliente, pero bueno, creo que esta respuesta está un poco sí, por suerte en la misma. Fue un cliente que nos dejó inspirarnos o poder crear un poco más. Entonces la casa de pronto tiene, por ejemplo, una cava muy grande, con un techo, con un piso de vidrio que mira hacia abajo, o tiene una cascada que cae en el living, por ejemplo, el living comedor que se ve cuando uno ingresa. Entonces tiene algunas cuestiones de diseño y de particularidades que se pueden desarrollar en una casa de este tipo, digamos. Claro. Al inicio de esta nota un poco nombramos los detalles. Sí. Que cuando iniciamos un proyecto, una construcción, como que el detalle siempre es crucial e importante porque es lo que un poco va a definir el fin de esa obra. Es. ¿Hubo alguna vez
un cambio, ese detalle que pudo haber sido positivo o negativo? O sea, algo que vos decís apareció y dijeron, uy, qué bueno que está, o algo que no estaba calculado. Mira, nosotros creemos que los detalles obviamente son una cuestión importante dentro de la arquitectura, son la que te cambia o no el proyecto, de lo que hace que un proyecto evolucione más. Y hay algunas cuestiones que fuimos puliendo en esos detalles o en estos armados de estos duples que hacemos nosotros para vender, que nosotros lo que hacemos no repetimos la misma tipología, sino que cada tipología que hacemos única dentro del barrio, que eso está bueno para no tener repetido distintos proyectos, y creamos algunas cuestiones, digamos, que los hacen unificar, por así decir, como es una viga grande volada hacia adelante, que eso hace que se distinga nuestro proyecto de otros proyectos. Entonces, esas son cuestiones que fuimos viendo en el proceso de diseño y en la construcción, que hicieron diferenciar a estos proyectos de otros, digamos. Bien, claro, como poner su impronta, su sello, que alguien vea esa casa y diga, esto es de Grupo Concret. Exactamente, así es. Y yo siento que esto también debe ir muy de la mano cuando empiezan a hacer los planos, empiezan un poco a hacer el diseño del hogar. Debe ser esto también una vuelta con el cliente, a ver también lo que él, sus gustos, sus preferencias. Pero ¿qué es lo que buscan ustedes que transmita un hogar? O sea, ustedes lo ven de afuera, ¿qué buscan que diga? Mira, nosotros a la hora de crear el diseño, digamos, cuando nos juntamos en una entrevista con un cliente, desarrollamos ciertas preguntas y en esa entrevista que hace que nosotros podamos conocer a la persona, conocer cómo es su forma de vida, con quiénes viven y todo lo demás. Y eso hace que nosotros propongamos distintos tipos de arquitecturas muy funcionales. Si vos, nuestros productos son muy funcionales, se adaptan mucho a lo que requiere el cliente. Entonces tratamos de que todos esos requerimientos que tiene esta persona se trasladen a la arquitectura, tanto su forma de vida como su estética. Nosotros hablamos mucho con el cliente, le preguntamos cuáles son sus gustos, qué cuestiones le gusta de la arquitectura, y tratamos de trasladarlo en el diseño funcional, en la estética de la fachada y toda la impronta. Bien, sí, o sea, la comunicación con el cliente ahí es fundamental. Es clave, exactamente. Es un poco la elección, pero que ustedes también desde su profesión, porque entiendo que debe haber otros profesionales también dentro del grupo y un poco que los guíen en decir, esto puede ser de tal manera, la luz, la puerta, la habitación, o sea, como que todo se va planeando. Sí, así es. Estamos ahora en Grupo Grandis. Sí. ¿En qué momento de la obra aparece el portón como protagonista? Mira, el portón, la puerta, o sea, todo lo que conlleva la fachada aparece desde el diseño, ¿sí? O sea, aparece de esa entrevista donde estamos hablando y empezamos a proyectar. Primero aparece ahí, ¿sí? No es lo mismo decir, bueno, voy a necesitar una cochera abierta, ¿sí? A que voy a necesitar una cochera cerrada, por unas cuestiones de estética, por unas cuestiones funcionales, necesito una cochera cerrada. Y ese portón, digamos, que es sumamente importante desde el diseño y en la obra, por supuesto, caracteriza la fachada. O sea, la superficie que ocupa un portón en una fachada es importante. Entonces, generalmente son cocheras dobles, generalmente son portones grandes. Entonces, la impronta, la estética, las dimensiones del portón son fundamentales a la hora de diseñar y después de llevarla a cabo. Lo que nosotros hacemos mucho es proponemos este portón, lo hacemos, digamos, integrar a la fachada. Muchas veces la puerta y el portón del mismo material. A veces cuando están cerca revestimos el portón y las paredes y la puerta del mismo material. Entonces vos ves los proyectos que tenemos conllevan a una estética en planta baja muy singular y después con alguna otra estética en la planta alta. Pero siempre desde el inicio del proyecto hasta el final el portón es muy protagonista. Bien, desde el día uno ya es protagonista para en base a eso ver cómo se va a llevar la vivienda al hogar. Así es, así es. ¿Qué pasa? Puede ser de manera personal o mismo en el grupo cuando lo van conversando. Después de una obra, de un proyecto, de una construcción, ¿qué sucede cuando ustedes pasan por ese lugar? Después de muchos años, por ahí no en la primera instancia, pero supongamos después de 5 años. ¿Qué ven ustedes y qué les genera? Claro. Mirá, nosotros nos pasa algo muy particular, que es como vivimos en el mismo barrio que construimos, porque tanto mi socio como yo vivimos ahí, tenemos la oficina ahí, nosotros recorremos todas las obras ya entregadas, la gente viviendo y estamos ahí. Tenemos muchos amigos también, ya que nos hemos hecho amigos de clientes, entonces muchas veces vamos a comer un asado o algo a la casa de nuestros amigos y vemos cómo vive la casa, cómo, después de todas esas entrevistas que tuvimos, ese proceso de diseño, esa obra que se llevó a cabo, cómo el cliente la vive, cómo disfruta esa integridad del living, comedor, cocina, con la salida hacia la puerta, ventana, la galería. Entonces todo eso lo vivimos muchas veces dentro de la casa y cuando pasamos por las fachadas
y vemos ya el proyecto realizado, uno que pensó, uno que lo creó y después lo llevó a cabo tanto tiempo en la obra, verlo plasmado te genera buena satisfacción. Claro, un logro. Así es. Como después de mucho trabajo poder verlo finalizado y también con lo que uno se imagina, ¿no? Pero bueno, gracias. Un gusto haber charlado con vos. Y no sé si querés decir algo de grupo, algún tipo de... Mira, con el grupo de Grandis, por suerte, nos encontramos en una etapa cuando estábamos proyectando ahí el portón. Entonces tuvimos un buen asesoramiento del día uno en la parte del diseño y después cuando llevaron a cabo el tema de tomar las medidas en obra y después la hora de la instalación. Así que fue muy fluido el diálogo. Nosotros quedamos muy satisfechos con las obras que tenemos realizadas por el grupo, así que la verdad que muy bien. Listo. Gracias, Federico. Un gusto. Gracias.